Bien, vamos a reiniciar con la sesión de esta Comisión Especial de Antejuicio de Pacificación, o mejor conocida, tregua entre las pandillas. Le pido al testigo retomar su intervención. Yo, como le dije anteriormente, antes de esta interrupción, que yo creo que es una falta de respeto, no solamente para la población, sino también para un testigo. Si quieren jugar a asamblea y a juicio, háganlo bien. Señor Paolo Luer, limítese a responder. Las fallas técnicas no son controladas y por respeto a esa población que nos está sintonizando y que estaban pidiendo que se transmita su declaración, es que hemos interrumpido. Pero para no proseguir en las interrupciones, le pido se limite a responder y retomar el punto en lo que estaba. Yo me involucré en el proceso de reducción de violencia como periodista cuando surgió la noticia de que había algo parecido a una tregua. No sé si en ese momento ya se hablaba con ese término. Yo pedí permiso para ir a investigar lo que realmente estaba pasando. Y me fui, conseguí el permiso de ir a Ciudad Barrios, al final también Cojutepeque, también Quezaltepeque, para hablar, entrevistar a los líderes de los bandilleros ahí recluidos, qué me podían decir sobre la veracidad de estas noticias y sobre sus intenciones. Esto fue mi primer contacto con esto. También me puso esto en contacto con otros mediadores, señor Raúl Mijango y Fabio Colindres, monseñor Fabio Colindres, en una reunión donde había convocado el excelente nuncio del Vaticano, embajador del Vaticano en este país. Él había convocado, y tanto él como Fabio como Raúl me pidieron ayudarles en este esfuerzo y asistir al equipo de mediación. Y yo lo acepté con una sola condición: que me garantizaran que esto sea independiente del gobierno y que sea una mediación independiente. Y así fue. ¿En qué consistía este proceso? ¿En serio me está preguntando eso? Por favor, responda. ¿En qué consistía ese proceso? Bueno, si podemos programar todo el día, y el de mañana le puedo contar todo. Señor Paulo Luers, hágame por favor. ¿En qué consistía el proceso de la tregua o pacificación? ¿Qué le comentaron? Usted acaba de admitir que fue al penal de Ciudad Barrios, ha mencionado 2 nombres más. ¿Qué le comentaron? ¿En qué consistía? Eso es lo que queremos que explique. Aquí no es cuestión que yo admita algo. Yo he hecho público... Señor Paulo Luers, le suplico. Hágame preguntas. Responda claras. en qué consistía el proceso por el cual usted se involucró. Realmente, si ustedes no son capaces de hacer preguntas factuales, es un poco difícil, pero... Señor Paulo Luers. Vamos a hacer el intento. Consistió en crear un acuerdo entre las 3 pandillas, partiendo del análisis de que el 90% de los muertos en ese tiempo, 2011-2012, estaban relacionados con la lucha entre las diferentes pandillas. Entonces,
el propósito era llegar a acuerdos entre ellos para suspender, primero, la violencia entre ellos, no matarse entre ellos. Segundo, no involucrar en esta competencia entre las pandillas las poblaciones de las comunidades donde ellos operaban. Y tercero, paulatinamente crear otros mecanismos de pacificación, por ejemplo, el acuerdo de declarar zonas de paz a las escuelas y no intervenir como pandillas en las escuelas, un acuerdo parecido con el transporte público, y más o menos hasta ahí se llegó. No sé qué más detalles. Muy bien, nos queda claro que usted tenía de conocimiento el proceso por el cual usted estaba haciendo parte en este proceso. Señor Paolo Luers, ¿se entregaban beneficios económicos a las pandillas? No. Por lo menos no que me conste. Yo solamente puedo decir lo que consta, que me consta. No les puedo decir lo que yo he leído en periódicos o lo que yo leo en Twitter. Entonces, a mí no me consta ningún beneficio económico que se haya concedido. Tiene la palabra el diputado Carlos Germán Broch. Yo creo, señor Lourdes, que no es una cuestión de conste o no. Se le hizo una pregunta y usted está bajo juramento. Debe contestar lo que usted sabe. Gracias. Ya la contesté. A mí no me consta que se hayan concedido privilegios económicos. ¿Alguien que usted haya conocido que le constara, que se lo contara de estos beneficios? No le entiendo la pregunta. A usted no le consta, pero usted tuvo contacto con alguien que sí le dijera que había ese tipo de beneficios. Yo solamente lo he leído en declaraciones de la Fiscalía General de la República y en artículos noticiosos que se refieren a las declaraciones de la Fiscalía. Gracias. Muy bien, tiene la palabra la diputada Evelyn Merlos. Gracias, presidente. Señor Paolo, usted ha mencionado que pidió permiso para reunirse en las cárceles con los pandilleros. ¿Me podría decir, por favor, a quién le pidió permiso o quién le concedió ese permiso? El director general de centros penales, que es la única persona que puede autorizarlo. ¿Se hizo acompañar usted con alguien más a reunirse con los pandilleros a la cárcel, como mencionó? A veces sí, a veces no. A veces iba también Monseñor, a veces iba Raúl, a veces iba yo solo. Solamente Monseñor. Yo le he dicho dos nombres ahorita, Raúl Mijango y Monseñor. Gracias. Continúe. Tiene la palabra el diputado Guillermo Gallegos. Gracias, presidente. Buenos días. Tengo una pregunta para el señor Paolo Luers. ¿Tenía usted conocimiento si el gobierno de ese entonces estaba involucrado en esta tregua entre las diferentes tres pandillas que usted ha dicho este día? Defíname el término de involucrado. Ellos estaban avalando o permitiendo que esto se estuviera dando. Digo por esto, perdone. Diputado, avalar, permitir, permítame involucrarse. que no he terminado. Porque acaba de mencionar que quien le autorizó a usted era un funcionario del gobierno para que pudiera entrar a los centros penales. Entonces, quiere decir, y que usted iba a investigar la tregua que se estaba dando o la pacificación que se estaba dando entre las tres pandillas. O sea, eso ya se estaba realizando dentro de los centros penales. Entonces la pregunta es, ¿sabe usted si funcionarios altos del gobierno estaban participando en esta ilegalidad? Bueno, primero,
es una afirmación suya, diputado, que sea ilegal. En los 2 juicios que se ha hecho a casi todos los participantes de este proceso, son 2, uno repetido tras el otro, no se ha determinado ilegalidades. Segundo, tolerar algo, permitir algo o involucrarse son 3 términos muy diferentes que usted acaba de mezclar. Si voy a la pregunta original que usted hizo, si representantes del gobierno estaban involucrados, la respuesta es no. Y si usted hace alusión a que a mí me dio el permiso de hacer entrevistas en los penales, la autoridad competente, que es el director general de centros penales, bueno, así es la vida. Cualquier periodista pide permiso a la autoridad de que compete. No sé si usted una vez... Perdone, ¿cómo usted se dio cuenta que esto se estaba dando dentro de los centros penales? ¿Que estaba dando qué? Lo que usted mencionó, las reuniones entre diferentes grupos de pandilleros buscando, por ejemplo, que no se mataran entre ellos mismos, que no afectaran a las comunidades. ¿Cómo me di cuenta de eso? Sí, ¿cómo se dio cuenta? Usted no lee periódicos. Esa no es una respuesta. Por lo menos los que usted lee, yo no los leo. Usted se va a acordar de que el Faro sacó una publicación en marzo del 2012 que revelaba por primera vez que algunas pláticas estaban pasando ahí y que se había hecho traslados de reos. En base de esto me enteré que algo estaba pasando y como periodista tenía la curiosidad y el deber de investigar lo que realmente estaba pasando. Por eso pedí permiso a ir y hablar con los involucrados. Hablé con Raúl Mijango, hablé con Monseñor y pedí permiso para hablar con los otros protagonistas de esas pláticas, que eran los pandilleros recluidos en los penales que yo les mencioné. Perdón, presidente. Y después de platicar con Raúl Mijango, con Monseñor y con los otros involucrados, ¿alguno de ellos le dijo quién estaba auspiciando todo este programa de poder buscar acuerdos con los pandilleros? No sé a qué se refiere con auspiciar. Ahí está otra vez en esa confusión lingüística. ¿O quién estaba avalando? Tal vez así usted puede responderme. ¿Quién estaba avalando todo esto? ¿O era iniciativa propia de ellos? Realmente no me consta. Yo me imagino que nadie pudo haber iniciado ese proceso sin tener permiso de la autoridad competente, que en este caso era centros penales, director de centros penales y el ministro de Seguridad. Tengo una última pregunta. Pero esa es una conclusión mía. Yo no estuve en las pláticas donde se pidió o concedió ese permiso. Una última pregunta en esta primera parte. Usted pasa de ser un periodista, como usted lo ha dicho, investigador, a convertirse en mediador también. Yo no tengo que dejar de ser lo uno para hacer lo otro. Bueno, una es su profesión, la de periodista, pero lo otro es un involucramiento, una asociación ilícita como mediador. Esto es lo que usted dice. En el tiempo en que se dio esto, no hubo ninguna autoridad competente que lo clasificaba como ilegal. Bueno, hoy en día usted está siendo procesado por esto mismo. Sí, pero no condenado. Pero está siendo... Yo estoy aquí como testigo. Perdone, no, señor, perdone, yo estoy hablando. Sí, yo también. Le suplico, señor Paolo Luers, limitarse a responder
y hacerlo con el debido decoro, por favor. Le decía que por esos hechos, hoy en día usted ha aceptado que tiene un juicio pendiente y que está siendo procesado. Muchas gracias, señor presidente. ¿Esto fue una pregunta o no? Tiene la palabra el diputado Carlos Germán Brut. Yo creo que tiene que aclararnos aquí, porque hay una confusión que usted ha ido planteando, ¿cuál era su función? ¿Periodista o mediador? Porque déjeme decirle que la función del periodista no es esa, es informar, dar opinión, pero usted estaba aquí, según lo que hemos escuchado, mediando por su relación con gente del gobierno, con el señor Mijango. Conocía también gente de la iglesia, dijo, pero usted iba ahí en calidad de mediador. Sigo con la pregunta, en cierta forma, que hizo el señor Gallegos, pero quiero que me responda correctamente eso, por favor. ¿Le puedo dar la respuesta en otras palabras para que se entienda quizás mejor, como ya se lo dio a su colega? El ejercicio del periodismo no es excluyente con el ejercicio de derechos civiles y de participación en procesos sociales. Entonces, no es una cosa de o uno es periodista o uno participa en un proceso social, en este caso, en el proceso de la reducción de violencia. ¿Para quién practicaba periodismo en ese momento en el cual también fungió como mediador en una tregua entre criminales con el gobierno? Sí, yo hacía las dos cosas. ¿Para quién fungía usted como periodista? ¿Para qué medio? ¿Para qué agencia noticiosa? Yo soy periodista del Diario de Hoy. En ese momento entonces en que usted participó en encuentros con criminales, usted trabajaba para el Diario de Hoy. No es que el medio me mandó ahí, yo fui ahí y cuando decidí, no siempre, pero cuando decidí de convertir esto en un reportaje, en una columna, en una entrevista, ofrecí este material al Diario de Hoy y lo publicaron. ¿Le ofreció el material o trabajaba ya para ellos? Porque usted dijo que trabajaba para ellos hace 30 segundos. Yo soy un colaborador muy privilegiado del Diario de Hoy, que yo puedo escribir lo que yo quiero y ellos me lo publican. ¿Sabía la dirección del Diario de Hoy que usted iba a reunirse con criminales, señor Luis? Se dieron cuenta cuando les presenté las entrevistas y ellos lo publicaron. ¿No les tuvo que pedir permiso por ese privilegio que usted dice que tenía? No. Entonces, usted fungió y es lo que está prevaleciendo esa interrogante, usted fungió entonces como periodista, pero a la vez como mediador entre criminales para el gobierno. Hacía dos funciones en ese momento. No, para el gobierno no. Con el señor Mijango, usted lo mencionó. El señor Mijango no era ministro ni nada del gobierno. Usted recibía en ese momento entonces, porque era un trabajo profesional como periodista, un pago por el Diario de Hoy. ¿Recibía también pago como mediador por parte del gobierno o otras personas involucradas? Ni un centavo. De momento, gracias, señor. Muy bien. Tiene la palabra la diputada Evelyn Merlos. Gracias, presidente. Señor Paulo, usted dice que no deja de ser un periodista e investigador para ser un mediador. O sea, que así acepta que fue un mediador entre las pandillas. En ese sentido, ¿quién lo designó por parte del gobierno central para servir como interlocutor o como mediador entre el gobierno y las pandillas? Porque eso se trató. ¿Puede contestar? Sí, ¿Terminó? por favor. Vaya, si hubiera puesto usted atención a lo que dije anteriormente, yo le dije que yo acepté la asistencia al equipo de mediación con la condición de que este trabajo sea totalmente autónomo, independiente del gobierno. Yo no me iba a convertir en vocero, operador, representante, vocero o lo que quiera del gobierno. La misma condición tenía el obispo y la misma condición tenía Raúl Mijango. Entonces, no me traten aquí de
darle vuelta a las palabras en mi boca de que alguien del gobierno me haya encargado. Yo le dije que a mí me pidieron la colaboración Monseñor Fabio Colindres, el señor que en aquel entonces, ahorita se me escapa el nombre, era el nuncio embajador del Vaticano en San Salvador, y Raúl Mijango, nadie del gobierno.